Daniel 6. Inductivo. Daniel 6. ¿Alguien puede leer la primera parte, el primero, el versículo 1 del libro de Daniel, del capítulo 6? Lo leo. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen a todo el reino. Ya. Entonces ya, lo primero que menciona el capítulo, estamos hablando del rey Darío, ¿vale? Y hoy día lo que nosotros no vamos a estudiar, digamos, el texto en sí, el contenido, sino que vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con el contexto, ¿ya? Y a mí me interesó, me encontré un poquito, me generaron un poquito fome las cosas que estaban ahí, entonces como que me quise enfocar en otras cosas que tienen que ver con el contexto histórico. Entonces, pregunta, el libro de Daniel comienza hablando de un rey en particular. ¿Cuál es este rey? ¿Cuál es este rey? O sea, cuando comenzamos a estudiar Nabucodonosor. Ya. Nabucodonosor. Y luego, ¿qué rey vemos? El que acabamos de decir. Darío. Darío. Ya. Por aquí tengo los nombres de los reyes. Joacim, Joacim. el primero, sí. De Joacim, rey de Judá. Claro, ahora bueno, vamos a enfocarnos netamente en los reyes neobabilónicos. Ya, aquí lo encontré. Nabopolassar. Después tenemos Nabucodonosor. Después tenemos Evil Merodach. Después tenemos a Neri Nizar. Después tenemos a Labach. Después tenemos Labach más. Y después tenemos a Nabonid. ¿Por qué digo esto? Porque pasa de que la Biblia relata ciertos reyes. Y lo que conté, primero Nabucodonosor, después habla de Belsasar. ¿Correcto? Entonces, nosotros, si nosotros somos creyentes y nosotros nos aferramos a que la palabra de Dios, todo el canon bíblico es inspirado, es la exhalación, el soplo de Dios, tenemos que creer firmemente de que lo que está ahí es la palabra de Dios. Y punto, se acabó. Entonces, por supuesto de que cuando nosotros, o sea, ¿qué es lo que debemos esperar a propósito de la Escritura? De que nosotros podamos corroborar muchos antecedentes históricos que están en la Biblia, lo podamos corroborar con la arqueología, con la historia secular, y se corrobora netamente la Biblia, pero hay veces que no ocurre de esa manera. Y por eso es que tú acá más o menos cuáles son. Estos son los reyes neo-babilónicos. Esa Biblia no está ahí. Ya. Y de esos reyes neo-babilónicos encontramos solamente uno que aparece en el relato de la Biblia, que es Nabucodonosor II. Porque hubo un Nabucodonosor que fue el Nabucodonosor primero, y luego nos encontramos con Nabonido, y Nabonido tuvo un hijo, y ese hijo se llamó Belsasar. ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia habla de Nabucodonosor y habla de Belsasar. ¿Y qué pasa? Que O sea, disculpa, Sí, entre ambos estuvieron esos otros 4 reyes. claro, yo lo que hice fue esto es una cronología de cuáles fueron los reyes neo-babilónicos. Entonces nosotros en el libro de Daniel encontramos al rey Nabucodonosor y después encontramos a Belsasar. Pero ¿qué pasa con Belsasar? Belsasar, digamos, secularmente, Belsasar no aparecía en ninguna parte. En ninguna parte. ¿Y qué pasó? Pasó de que hace aproximadamente 130 años encontraron algo que se llama la palabra, claro, inscripciones cuneiformes. No sé si son como unas piedras, ¿ya? Y que tienen como suscripciones que lo hacían como con cáñamo, como que empezaban a tallar con
con piedra, con palito y empezaban. Ya. Eso se llama una inscripción cuneiforme. Y resulta de que este personaje, Nabonido, que es un personaje secularmente conocido dentro de los historiadores, al igual que Nabucodonosor, al igual que Nabopolassar, que era padre de Nabucodonosor, esto comúnmente eran dinastías. Entonces, Nabopolassar gobierna Babilonia, hijo Nabucodonosor, y Nabucodonosor tiene un hijo, Evil-Merodach, y este tiene un hijo, y este tiene un hijo. ¿Ya? Y así es como la dinastía va sucediendo en el reinado. Pero pasa de que luego se conoce históricamente que el último rey de Babilonia fue Nabonido. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que nos relata la Biblia? Dice que el último rey, a la luz del testimonio de la Biblia, fue Belsasar. ¿Cierto? Cierto. Ya. ¿Y qué pasa de que, bueno, se encuentra una inscripción cuneiforme y resulta de que lo que se encuentra es algo que se conoce como las crónicas de Nabonido. ¿Y qué pasa en las crónicas de Nabonido? Se relata de que Nabonido pertenece a una familia supuestamente aramea. ¿Y qué pasa? Cuenta la historia, Nabonido es una especie de autobiografía. Y en esta autobiografía, este personaje Nabonido, que fue el último rey del imperio neobabilónico, empieza a relatar su biografía. Y dice de que en el tiempo en que gobernaba Nabopolassar, ellos conquistaron una tierra que se llama el territorio de Harran. Harran. Territorio arameo. ¿Y quién lo conquista? Nabopolassar. Él lo conquista. Y aquí llevan, aquí es como se trasladan y avanzan hacia Babilonia. Y la persona que relata de que fue a Babilonia, seguramente, aquí habla del nombre, la mamá de este personaje que se llama. Bueno, pero a propósito, no encuentro cuál era el nombre, pero resulta de que la mamá de este personaje, con el papá de ese personaje, es que van cautivos de la tierra de Harran, que son arameos, van cautivos por este rey que se llama Nabopolassar. Y así como llevan cautivos, al igual que le pasó a Daniel, cautivos a Babilonia. Porque este era un reino en extensión, era un reino, digamos, que estaba en su apogeo de extensión de reino, y eso lo hacían mediante la conquista militar. Entonces toman cautivo a ellos y se van, y pasa de que este jovencito que nace en el imperio babilónico, en este contexto donde los papás son llevados cautivos a Babilonia, nace este personaje que se llama Nabonido. ¿Vale? ¿Y qué pasa con Nabonido? Que es una excepción a la dinastía de los reyes neobabilónicos, porque aquí tenemos a un padre, a un hijo, a un nieto, a un bisnieto y a un tataranieto. ¿Y qué pasa? Que pasa de que una vez que termina el reinado de Nabucodonosor, estos tres reyes gobiernan por un periodo de tiempo de 6 años. Nabucodonosor reina por un periodo aproximadamente de 42 años. Acuérdense de que estuvo hartos años con el tema de lo que ya estudiamos, que estuvo cautivo, fue como un animalito, una bestia del campo y todo eso. Pero todos estos personajes gobernaron durante. Fueron 3 reyes que gobernaron aproximadamente en un periodo de tiempo de 6 años. Sí, los 3 en 6 años. Los 3 en 6 años. De hecho, este último, que era el nieto de Nabucodonosor, Labachi-Marduk, duró 2 meses. Y lo mataron sus propios amigos, porque seguramente era muy joven. Entonces, ¿qué pasa? De que Nabonido, cuando conquista Nabopolassar y lleva a los padres de Nabonido cautivos, comienza a servir en el palacio del rey, así como Daniel. Y pasó que con el tiempo comenzó a escalar a tal punto de que luego gobierna Nabucodonosor y él seguía ascendiendo en su cargo como funcionario en el palacio, en la corte del rey. Y pasa de que luego que muere Nabucodonosor, Babilonia comienza en una crisis. Una crisis. Y esta crisis se ve reflejada en esto, que en un periodo de 6 años pasaron 3 reyes. Y aquí fue cuando termina la dinastía de Nabucodonosor.
porque el hijo, el nieto y el bisnieto de Nabucodonosor, este último murió en 2 meses. Y así fue como se proclama a alguien que no era parte de la dinastía neobabilónica, no era parte de la dinastía, digamos, de consanguinidad de Nabucodonosor, que es a Nabonido. Ya. ¿Y por qué le hablo de este personaje? Aquí viene, a poquito vamos infiltrando. Porque en Nabonido, en particular, se encuentra un manuscrito, ¿cachai? Que es un manuscrito de una piedra, y él cuenta su vida. Y él cuenta de que tuvo un hijo que se llamó Belsasar. Y así como nosotros empezamos a conectar los puntos, porque la historia secular cuenta una cosa y la Biblia cuenta otra cosa, y lo que nosotros vemos en la Biblia, que hablan de Nabucodonosor y que hablan de Belsasar. Belsasar, alguien que no hay ningún antecedente arqueológico, sin embargo, cuando encontramos este antecedente de la biografía de Nabonido, él relata de que Belsasar era su hijo y que Belsasar era corregente del imperio neobabilónico. Por tanto, a pesar de que secularmente se conoce de que Nabonido fue el último rey de Babilonia, corregente era su hijo Belsasar. Y por eso es que cuando Belsasar se presenta delante de Daniel, le dice, bueno, él también tiene una teoría, pero dice, tú serás vestido de púrpura y serás tercero en el reino. Eso es lo que vimos en el capítulo 5. ¿Por qué? Porque Nabonido era el rey y este era el correy, el corregente, y le ofrece a Daniel como el tercero en el reino. Eso más o menos es parte de la historia, es parte de la historia de lo que vemos acá. Y luego de que Belsasar, digamos como último rey de Babilonia, viene otro imperio a gobernar. Y este imperio, ¿sabes cuál es? Los persas. Ahí viene el imperio de los persas. Y secularmente se conoce de que el primer rey del imperio persa fue, secularmente, se llamó Ciro. ¿Y por qué me dio esta vuelta larga? Porque así es como comienza el capítulo 6, diciendo de que el primer rey, o sea, ¿cómo fue lo que dice? El primer rey se llamó Ciro. Perdón. El primer rey dice que se llamó Darío. Sin embargo, secularmente, nosotros ¿qué sabemos? Que se llamó Ciro. Pero la Biblia dice de que se llamó Darío, el primer rey. Entonces, como que vuelven a ocurrir este tipo de contradicciones aparentemente entre la historia secular y la historia bíblica. Pero pasa de que nosotros con el paso del tiempo siempre pasa de que la arqueología corrobora el antecedente bíblico. Y por eso es que nosotros hablamos de la inafabilidad de la escritura. Por eso es que nosotros hablamos que cuando estudiamos el canon bíblico, el credo cristiano, nosotros tenemos que creer de lo que en el libro dice es la palabra inspirada por Dios. ¿Y qué pasa? Pasa de que nosotros sabemos que este imperio persa, por la mano de Ciro, gobierna y conquista el imperio babilónico. Y el capítulo 6 del libro de Daniel comienza hablando de Darío. O sea que Darío va primero. Darío. Y respecto de Darío, todos los que son los teólogos, los exegetas cristianos, como que tratan también de justificar quién es este personaje si secularmente o arqueológicamente no hay ningún antecedente. No es tan cierto, no es tan cierto. Y eso, por lo menos, yo me quise enfocar en esos aspectos que me parecieron un poquito interesantes porque existen algunos personajes que tienen bastante connotación dentro del mundo secular. Uno de esos se llama Heródoto. Estoy usando la memoria porque el teléfono no me ayuda a nada. Y el otro se llama... Aquí están. Heródoto y Jenofonte. Heródoto y Jenofonte. Ambos son griegos. Heródoto era un filósofo, era un guerrero y era un historiador. Y este compadre, el Jenofonte, era historiador y era geógrafo. Y ambos eran de nacionalidad griega y eran historiadores, famosos historiadores. De hecho, Heródoto se conoce como el padre de la historia oriental. Si mal no recuerdo, padre de la historia occidental. Y pasa de que ellos estaban realizando una tesis doctoral, un tipo que estudia, que tiene una tesis doctoral y que se basa en el conocimiento de lo que dice Heródoto y Jenofonte respecto de Darío. Porque lo que nosotros estamos hablando de la confiabilidad de la escritura. Y estamos hablando de los reyes en el contexto de Daniel
Nabucodonosor, y Belsasar, que era hijo de Nabonido, el último rey de Babilonia, que era corregente de su padre Nabonido. Y ahora nos encontramos con que el capítulo 11 comienza hablando del rey Darío. Y nosotros en la historia secular nos encontramos con que el primer rey persa era Ciro, el Grande. Entonces, a propósito de eso, me puse a investigar un poquitito y descubrí de que Darío existen antecedentes, y estuve revisando precisamente una tesis doctoral de un tipo que estudió teología y dice de que más o menos precisamente lo que pasa acá y existió un rey. Y este rey se llamó Seageres. ¿Y qué pasó con Seageres? Pasó de que Seageres fue un rey medo que, según la historia secular, gobernó en corregencia con Ciro. Porque hay distintas teorías respecto de quién era Darío, de quién habla Daniel. Algunos dicen que era Ciro, lo cual era un poquito así como un poquito insuficiente, como que no te deja como satisfecho el hecho de que algunos teólogos digan, chuta, a lo mejor Darío era Ciro, porque como se sabe que Ciro fue aquel que gobernó, aquel que conquistó a Babilonia, entonces pasa de que Ciro gobernó con un personaje que era medo, y que no era persa, sino que era medo, y este personaje se llamó Seageres. Y pasa que en el contexto, digamos, histórico, muchas veces a los reyes no se les llamaba por su nombre real, sino que se les ponía un nombre de pila, un nombre, lo que se conoce como un nombre de trono. Y probablemente este nombre de trono de este rey Seageres pudo haber sido una teoría, una especulación, pudo haber sido Darío. Y esto es súper interesante porque lo que estamos contando más o menos es como el plan redentor del Señor, porque finalmente nosotros cuando nos ponemos a reflexionar, ¿por qué nos habla de Nabucodonosor? ¿Y por qué nos habla de Belsasar, a pesar de que hay una línea de historicidad cronológica donde el primer rey fue Nabopolassar, después Nabucodonosor y después fueron los hijos de Nabucodonosor y después se rompe la dinastía y viene este compadre que se crió en el palacio del rey Nabonido, quien no gobernó por su propia cuenta, sino que gobernó en corregencia con su hijo Belsasar, de quien menciona la Biblia? Entonces la Biblia menciona a Belsasar y menciona a Nabucodonosor. Sí, ¿Por qué razón? Y antes de Nabucodonosor menciona a Joacim. Pero Joacim, un rey, ¿de dónde? ¿De Judá? De Judá. Es un rey de Judá, porque Nabucodonosor fue a invadir en el año claro, tercero al reino de efectivamente. Joacim era un rey del reino de Judá, porque el reino de Judá, o sea, el reino de Israel, la nación estaba dividida. Y Joacim fue el último rey de la tribu de Judá. Por eso lo menciona, pero estamos hablando de los reyes de la dinastía neobabilónica. Entonces tenemos la pregunta que yo le estaba haciendo: ¿por qué menciona a Nabucodonosor y por qué menciona a Belsasar? ¿Por qué? Bueno, la respuesta es súper genérica. Y la misma interrogante que nosotros podemos hacer: ¿por qué habla de Herodes? Porque finalmente lo que nosotros estamos viendo en la Biblia no tiene que ver con relatar la historia de la humanidad, sino que tiene que ver con la gloria del Señor. Entonces, ¿qué pasa con Nabucodonosor? El Señor lo humilla. ¿Y qué pasa con que se atraviesa con Daniel, quien sirvió al Señor y quien contribuye a la profecía bíblica? No se trata de la historia del mundo, no se trata de la narrativa, se trata del Señor. ¿Y de la misma forma, por qué habla de Herodes? Porque había una profecía que estaba escrita de que en algún momento la tierra de Belén iba a ser azotada, iba a ser desolada, y que la mujer iba a llorar a su hijo porque estaba escrito. ¿Por qué? Porque ese personaje iba a intervenir en la vida del Mesías. Entonces, cuando se atraviesa dentro de este cordón que va de la Biblia, y este cordón cuenta la historia de alguien, el Cristo. Es una línea, digamos, narrativa donde está la historia del plan de redención, la biografía de Cristo, de cómo es que vive antes, cómo es que vive después. Por lo tanto, si ya existe una relevancia de por qué la Biblia habla de este personaje y aquel personaje, es porque se trata de Cristo, es porque existe una intervención. ¿Y Belsasar? ¿Qué pasó? Como cuenta la historia, Belsasar en su momento, como dice el capítulo 6, que vemos algunos aspectos del contexto, llama a los sátrapas, y los sátrapas eran personajes que tenían que ver
principalmente con la recolección, algo así como los publicanos, principalmente una de sus funciones era la recolección de impuestos, de tributo. ¿Y cuántos sátrapas eran según el principio? ¿Eran 300? Era como el versículo 1, versículo 2 del capítulo 6. 120 sátrapas. Y designa a 3 gobernantes. A 3 gobernantes de 120 sátrapas. Y estos compadres, ¿qué es lo que hacían? Era recaudación de impuestos. Por tanto, era un cargo que era muy susceptible de corrupción. ¿Y qué le empieza a molestar? Le empieza a molestar de que Daniel, aparte de estar dentro de los 3 gobernadores que manejaban estos 120 sátrapas, también Daniel tenía un cargo de liderazgo. O sea, el rey Belsasar tenía alta estima sobre Daniel, y Daniel era una persona tremendamente correcta, el Espíritu de Dios estaba sobre él, y por eso es que la Biblia habla de él. Y a estos personajes les comenzó a molestar. Es Darío. Darío, perdón. Después de Belsasar, viene Darío. Sí. Entonces, estamos hablando de Darío, y a estos personajes les comienza a molestar de que Daniel era una persona demasiado correcta, y comienzan a ejecutar un plan. 51. Y antes de meterme un poquito en esta historia, pasa de que hay algo así que bien interesante, y es que nosotros, más o menos conociendo un poquito la historia del Antiguo Testamento, vemos que, bueno, que se traza esta línea, que yo les comento que este cordón donde habla el plan de redención, y tenemos la historia de Abraham, estamos viendo en el Génesis. Abraham engendra a Isaac, e Isaac engendra a Jacob, y Jacob tiene 12 hijos que son las 12 tribus de Israel, y pasaron los años y comienza la historia de Moisés. Y Moisés libera al pueblo de la cautividad de Egipto, y salen con todos los milagros y todos los prodigios, se abre el mar rojo y llegan al desierto. Y van en pos de la tierra prometida. Llegan a la tierra prometida y el Señor le dice a Moisés, le profetizó. Y eso quiero que por favor alguien busque Deuteronomio 29:30. Y alguien busque Esdras capítulo 1 y el otro busque Jeremías 25:11. ¿Deuteronomio cuánto? Deuteronomio 29. No existe el 30. El 29. No, ¿Qué tengo? Deuteronomio 29. ¿Ah? 29, ¿cuánto es? Léete ese, hermano. 29:29. El otro que me busque Jeremías 25:11 y el otro que me busque Esdras 1. Y veamos el Deuteronomio 29, hermano. ¿Qué dice? Dice 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Pero no era eso. Se trata básicamente de que cuando ellos van a entrar a la tierra prometida, el Señor comienza a hacer advertencias. ¿Qué importa, hermano? ¿Y qué advertencias comienza a hacer? Advertencia de que si ellos se sometían al pacto de Dios, iban a permanecer. Iban a recibir la tierra prometida y iban a permanecer ahí. Pero si no se acogían al pacto de Dios, iban a venir desgracias. Y esa gracia es lo que quiero que alguien lea en Jeremías. ¿Qué capítulo de Jeremías le dije? Capítulo 25:11. Dice: Y 12. toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Ya. Fíjense lo que pasa, de que ellos entonces están en la tierra prometida, están en este escenario y comienzan a tener dioses falsos, empieza el paganismo y empieza digamos, el juicio de Dios. Y Jeremías lo profetizó y dijo lo que acaba de leer Capi, de que en algún momento ellos iban a ser llevados cautivos a Babilonia. ¿Iban a estar cuántos años ahí? 70 años. Y luego el Señor, ¿qué iba a hacer? Iba a hacer un juicio ¿contra quién? Contra el imperio neobabilónico, contra ellos. ¿Y a quién iba a utilizar en el juicio? A los persas. Entonces todo eso estaba escrito de antes, ¿cachai? Eso lo profetizó Jeremías. Cuando empezó a advertir, y nadie lo pescaba, y él empezó a advertir, algún día iba a pasar esto con el pueblo del Señor, iban a ir cautivos a Babilonia, estaba escrito, y algún día el Señor encima, dentro del plan, el decreto soberano de Dios, iba a juzgar a Babilonia por medio de los caldeos. ¿Y qué pasa? Pueblo Esdras, por favor. Esdras capítulo 1, hermano. Léete los primeros versículos. Te digo hasta cuándo. Esdras capítulo 1.
dice, el decreto de Ciro, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que les edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayudándole los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrenda voluntaria para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Amén. Hasta ahí nomás. Ya vos. O sea, Esdras, así como Nehemías, también fueron profetas que empezaron a decir de que el Señor utilizó un juicio en contra de Babilonia y utiliza al rey de Persia, que fue Ciro, para que ellos vuelvan y retornen a la tierra de Jerusalén, como estaba escrito. Como estaba escrito. Y aquí no utiliza a este compadre, y este compadre dice, fíjese, el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías. ¿Y qué dice el rey de Persia? Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado a que edifique casa en Jerusalén. ¿Qué es lo que está haciendo Ciro? Está reconociendo al Dios verdadero, lo mismo que hizo Nabucodonosor. Si hay una razón del por qué tiene un protagonismo Nabucodonosor, Belsasar, Ciro, Darío, es porque tienen un rol protagónico dentro del plan redentor de Dios para su pueblo. ¿Y cuál es el propósito de Ciro? Enviar de vuelta a la nación de Israel, a Jerusalén, para que posteriormente viniera Ciro, viniera Darío el Grande, no Darío el Medo, Darío el Grande, y después Artajerjes, y Artajerjes manda un comunicado para que se reedifique nuevamente el templo de Jerusalén. Y ya como el tiempo ya no alcanza, otra cosa que estudiamos en el capítulo 2 de Daniel, ¿qué fue? El sueño de Nabucodonosor. ¿Qué es lo que vio? Una estatua. Sí. Y esta estatua era así. ¿Cuál era este imperio? Babilonia. ¿Y cuál era este segundo imperio? El imperio Persa. Medo-Persa. Una unión militar y política para que posteriormente viniese el tercer imperio, que era el imperio griego. Y después viene el imperio romano, que es Constantinopla y Alejandría, que fue en los tiempos de Jesucristo. ¿Quién escribe la historia? Señor. Para su propia gloria. Y ese es el propósito de todo esto, y más o menos ese es el contexto de lo que nosotros encontramos en el libro de Daniel. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos en Daniel estos 120 sátrapas, encontramos un edicto por parte del rey Darío, y este edicto es algo que, en otras palabras, viene a estos 120 sátrapas y dice que se ponen de acuerdo. ¿Y se ponen de acuerdo para qué? Para que en un periodo de tiempo de 30 días, eso es lo que habla el capítulo 6, que el Daniel lo va a decir la próxima semana, en un periodo de 30 días no exista ninguna persona que no haga más que orar a sus dioses o que no peticionen sino más que a él. Eso más o menos es el contexto de lo que vamos hablando. Y pasa de que van con una mentira delante de Darío, porque dice que todos ellos se ponen de acuerdo. Más o menos, ya como que no hay tiempo, pero está eso. Buscaban ocasión para acusar a Daniel. Buscaban ocasión, tenían envidia. ¿Por qué? Porque seguramente eran tipos corruptos. Ellos querían hacerse de dinero, querían corromperse con los impuestos, pero pasaba que había alguien que estaba a cargo, que era Daniel. ¿Y qué pasaba con Daniel? Lleno del Espíritu del Señor, era un tipo incorruptible. Por tanto, buscaban alguna forma de acusarlo y no encontraban ninguna. Por tanto, se le ocurrió algo. Hagamos un edicto y vamos delante del rey y digamos: Señor rey, tenemos un edicto que proponer. Y este edicto consiste en que por el término de 30 días que haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti sea echado ¿a dónde? A un foso de leones. ¿Han cachado ese texto? ¿Y qué pasó? Versículo 10: cuando Daniel supo, entró a su casa, aposento superior, ventana abierta, y se puso a orar. ¿Por qué? Porque Daniel era choro. Porque a Daniel no le interesaba que había un edicto donde lo iban a echar a la fosa de los leones, sino que Daniel simplemente siguió con su práctica. Se arrodillaba tres veces. Y se arrodillaba y estaba en un aposento, tenía una posición alta, abría las ventanas y simplemente oraba, no le interesaba el edicto y no le interesaba nada.
Y finalmente fueron delante de Darío, lo intentaron tratar legítimo para rey. Tú dijiste, este es tu edicto, cumple tu palabra. Y ahí cachó Darío de que Daniel era fiel a su Dios. A su Dios. Él era fiel. Y le pesó a Darío. Y sin embargo, mandó a llamar a Daniel y dijo: Daniel, que Dios te proteja. Tíralo a la fosa de los leones. Pero eso lo dejamos para la próxima semana, el próximo jueves. Ahí vamos a ver la historia, continuará. Ahí se enfoca en la... Sí. Pero más o menos yo quise enfocarme en eso Salió Mario. Sí, ya yo. Sabíamos muy poco. Bueno, el pastor me dijo que tenía que hacer siempre hacemos un análisis inductivo y hacemos un análisis contextual teológico que le corresponde a mi hermano la próxima semana. Bueno, yo estuve mirando eso, hablaba por ejemplo el informe que me mandó el Eliud, hablaba de los sátrapas, hablaba del edicto, hablaba de la fosa de los leones, lo menos que tenía que ver con el contexto ahí. Entonces me puse a mirar un poquitito y a cachar quién eran estos personajes y me pareció mucho más interesante este contexto histórico, porque finalmente glorifica a Dios, ¿cachai? O sea, todas estas cosas que están aquí glorifican al Señor y dan cuenta de su soberanía, dan cuenta de su gobierno, de su decreto y de cómo es que Él mueve las piezas para su propia gloria. Así que, bien hermano, terminamos. Literalmente. Y oremos para terminar. Si me acompañan en la oración. Señor, en esta hora te queremos dar muchas gracias, Señor mío, porque tú nos permites estar congregados y poder edificarnos de tu palabra. Señor, te damos gracias porque vemos que tu palabra es verdad, tu palabra, Señor, es fiel y es verdadera. Y por favor, te rogamos que tú permitas de que esa convicción en nuestro corazón quede arraigada a lo más profundo, Señor. Que nadie nos venga a decir que la palabra de Dios no es verdadera, porque nosotros confiamos en que toda tu palabra es exhalada por ti, toda tu palabra es inspirada, es provechosa, apta para enseñar, para corregir, para exhortar, para consolar, porque esa es tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es verdadera y podemos confiar en tu palabra firmemente, Señor. Amén. Esa es la fe que nosotros queremos representar, queremos llevar, y esa es la fe que queremos defender por medio del aprendizaje de tu palabra, Señor. No para glorificarnos a nosotros, sino que para entender mayormente y mayor profundidad tu palabra, Señor, tu consejo, y que todo este conocimiento nos permita engrandecer la grandeza de tu nombre por el hecho de que nosotros tenemos esta convicción, este gozo de que tu palabra es tuya, te pertenece a ti, Señor. Amén. Y te damos gracias por eso y pedimos por el retorno de nuestro hogar y por nuestra iglesia siempre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ya, Belsasar entonces ahí llega.